Me llamo Rodrigo Castellanos Vega. Tengo 29 años. Soy de Culiacán, Sinaloa. Y durante casi 3 años trabajé para el cártel de Sinaloa sin saber que era eso lo que estaba haciendo. Hoy estoy en un programa de protección de testigos en un estado que no voy a mencionar, con un nombre que no es el mío, y con una cara que ya no reconozco cuando me veo en el espejo. Lo que les voy a contar esta noche no lo saben ni mis padres, ni mi hermana, nadie. Porque si lo supieran, estarían en peligro. Y yo ya tengo suficiente sangre en las manos como para cargar también con la de ellos. Mucha gente cree que uno entra al cártel porque quiere, porque es ambicioso, porque vio demasiadas narconovelas y se le metió en la cabeza la idea del poder, del dinero, de las mujeres, de las camionetas blindadas. Y sí, hay gente así. La conozco, la vi. Pero yo no era eso. Yo era un chavo de 22 años que estaba entregando paquetes para una empresa de logística que se llamaba Distribuidora Noreste S.A.D.C.B. Tenía uniforme, tenía sueldo quincenal, tenía seguro médico, o eso creía yo. La bomba que les voy a soltar ahora mismo es esta. La empresa donde trabajé durante casi un año antes de que todo explotara era una empresa fantasma del cártel, una fachada perfecta. Con RFC, con razón social, con facturas, con todo. Y yo, como 400 trabajadores más en Culiacán, Guasave y Los Mochis, entregaba mercancía sin saber lo que había adentro de los paquetes. Algunos de esos paquetes tenían droga, otros tenían dinero, y algunos, los que yo nunca toqué directamente, pero que vi en una bodega una sola vez, tenían cosas que todavía me hacen vomitar, si las recuerdo. Cuando quise renunciar, ya me habían fotografiado. Ya tenían mi domicilio. Ya sabían el nombre de mi madre, su número de teléfono, la colonia donde vive. Ya era tarde. Y el hombre que me explicó todo esto no me lo dijo con amenazas ni con gritos. Me lo dijo sentado, tomando café, con una sonrisa tranquila, como si me estuviera explicando las cláusulas de un contrato de trabajo. Porque para él, eso era exactamente lo que era. Eso fue hace 2 años. Hoy sigo vivo. No sé por cuánto tiempo. Pero mientras esté vivo, voy a hablar. Porque hay chavos de 17, 18, 20 años que están ahorita mismo firmando contratos con empresas como esa, creyendo que están consiguiendo un trabajo honesto, creyendo que están saliendo adelante. Y nadie les está diciendo lo que yo les voy a decir esta noche. Todo empezó con un anuncio en Facebook, así de simple, así de estúpido. Un anuncio que decía, se solicita repartidor, zona norte, prestaciones de ley, 8,500 pesos quincenales. En Culiacán, en 2021, eso era buen dinero para alguien como yo. Acababa de dejar la universidad porque mi papá se había enfermado y los gastos del hospital se nos habían comido todos los ahorros. Yo necesitaba trabajar. Y este anuncio parecía exactamente lo que estaba buscando. La entrevista fue en una oficina normal. Escritorio, computadora, señor de unos 40 años con camisa de vestir y lentes. Se llamaba Bernal, o eso me dijo. Me preguntó si tenía licencia de manejo, si conocía la ciudad, si tenía problemas con el alcohol o las drogas. Preguntas normales. Me hizo firmar un contrato, me dio un gafete, me asignó una ruta. En 2 semanas ya estaba trabajando. Los primeros meses fueron completamente normales. Recogía paquetes en una bodega en la colonia Tierra Blanca, los cargaba en una camioneta de la empresa. Los entregaba en domicilios, negocios, a veces en ranchos a las afueras de la ciudad. Los paquetes estaban sellados. Siempre. A veces eran pesados, a veces ligeros. Nunca nadie me dijo qué había adentro. Y yo nunca pregunté porque en la logística normal tampoco preguntas. Si UPS te paga por entregar, tú entregas.
no abres los paquetes. Pero había cosas que no encajaban, cosas pequeñas que yo me explicaba de otra manera porque no quería ver lo que tenía enfrente. Por ejemplo, algunas entregas eran en casas donde no había números, en calles sin nombre, en ranchos donde te recibían hombres con el cuello tatuado que firmaban el recibo con nombres que claramente eran falsos. O el hecho de que a veces me daban instrucciones de entregar después de las 10 de la noche, en lugares donde no había luz. O que algunos de los clientes me ofrecían propinas ridículas, de 500 pesos, de 1000 pesos, por una sola entrega, sin que yo hubiera hecho nada especial. Yo me lo explicaba todo. Me decía que era una empresa de mensajería discreta para negocios, que no querían que sus clientes supieran de sus proveedores. Me decía que las entregas nocturnas eran para restaurantes o bares. Me decía que las propinas eran porque la gente en Sinaloa es así, generosa. Me mentía a mí mismo todos los días, porque necesitaba el dinero, y porque la alternativa era quedarme sin trabajo y ver a mi papá sin medicamentos. El momento que rompió todo eso fue un martes de noviembre. No voy a dar la fecha exacta porque no quiero que nadie pueda rastrear nada. Era un martes de noviembre, como a las 11 de la mañana. Y yo estaba en la bodega esperando que me cargaran la camioneta cuando escuché un ruido que venía del fondo del almacén. Un ruido que no debería estar ahí, como un golpe, como algo cayendo, y luego más suave, algo que al principio no quise reconocer, pero que mi cerebro procesó antes de que yo pudiera detenerlo. Era una voz humana, alguien que lloraba. Me quedé inmóvil. El encargado de la bodega, un tipo al que le decíamos el tortas porque siempre estaba comiendo, me vio la cara y me dijo, sin voltear a verme: «No escuchaste nada, cabrón. Carga tu camioneta y vete». Y yo lo hice. Cargué mi camioneta y me fui. Pero esa voz se me quedó adentro como una astilla que no puedes sacar. Esa noche llegué a mi casa y no pude dormir. Pensé en renunciar. Pensé en hablar con alguien. ¿Pero con quién? ¿Con la policía de Culiacán? ¿Están ustedes bromeando? ¿Con el Ministerio Público? Sinaloa no es un lugar donde uno va a reportar algo así y sale caminando por su propio pie. Y además, yo no sabía nada concreto. Había escuchado un ruido. Eso era todo. Me podía estar inventando cosas. Seguí trabajando. Y ese fue mi error más grande. 3 semanas después del ruido en la bodega, me llamó Bernal por teléfono y me dijo que había una entrega especial, que me iban a pagar triple, que era una sola parada y que necesitaba hacerla yo personalmente porque confiaban en mi discreción. Triple sueldo por una entrega. Yo necesitaba ese dinero. Mi papá necesitaba una operación. Dije que sí. Me llevaron a una casa en la colonia Las Quintas. Grande, de 2 pisos, con cámaras en la entrada. Me abrieron la puerta 2 hombres que no se presentaron y me hicieron pasar hasta una sala donde había una mesa, y sobre la mesa había una maleta. Solo tenía que llevar esa maleta a una dirección en Navolato. Nada más. Llevarla, entregarla a quien me abriera la puerta y regresar. Manejé hasta Navolato con esa maleta en el asiento de copiloto y con las manos temblando. No la abrí. No la toqué más de lo necesario. Entregué, regresé, cobré. 6,000 pesos en efectivo. Para ese momento ya sabía, en algún lugar donde uno sabe las cosas sin querer saberlas, que esa maleta no tenía ropa adentro. Pero mientras no lo supiera con certeza, podía seguir moviéndome. El problema es que la certeza llegó sola, sin que yo la buscara. Era un sábado. Había terminado mi ruta y estaba en la bodega entregando el escáner y las llaves de la camioneta, cuando vi a Bernal hablar por teléfono afuera, muy alterado, gesticulando. Cuando colgó, entró y le dijo al Tortas algo en voz baja. El Tortas puso una cara que no le había visto nunca. Y entonces Bernal me vio a mí y me dijo: «Tú, ven».
Me llevó a una oficina en el fondo de la bodega que yo nunca había visto. Adentro había dos hombres que definitivamente no eran empleados de logística. Uno tenía un tatuaje en la cara. No voy a describir el tatuaje porque es demasiado específico. El otro llevaba una cadena de oro con un dije que reconocí porque lo había visto en fotografías en el noticiero local hacía un par de años, en una nota sobre un detenido. Bernal cerró la puerta y me dijo: «Rodrigo, vamos a tener una conversación importante». Y ahí fue cuando mi vida se partió en dos. Esa conversación duró 40 minutos. En esos 40 minutos me explicaron, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, que la distribuidora Noreste era una empresa del cártel, que yo llevaba 9 meses trabajando para ellos, que las entregas que había hecho incluían, en distintos momentos, metanfetamina, heroína, dinero en efectivo y documentos que no iba a nombrar, que yo había firmado contratos, que había imágenes mías en cámaras haciendo entregas en domicilios conocidos, que, desde el punto de vista legal, pero sobre todo desde el punto de vista del cártel, yo era un colaborador. Y entonces me dijeron lo que querían de mí. No querían que siguiera entregando paquetes. Eso era trabajo de nivel bajo, de gente desechable. A mí me querían para algo más específico, porque según ellos yo era confiable, limpio y no llamaba la atención. Querían que manejara para un señor. No me dijeron el nombre del señor. Solo dijeron que era alguien importante y que yo lo conocería en el momento correcto. Que mi trabajo iba a ser transportarlo, acompañarlo, a veces esperar afuera de lugares mientras él estaba adentro. Nada más que eso. Le pregunté qué pasaba si decía que no. El hombre del tatuaje en la cara me miró por primera vez desde que había entrado al cuarto. Me miró de una manera que no puedo describir con palabras que no suenen exageradas, pero que en ese momento me hizo sentir que yo era completamente transparente, que él podía ver exactamente cuánto miedo tenía y exactamente cuánto pesaba mi vida para él, que era nada. Bernal dijo: «Eso no va a pasar, Rodrigo, porque tú eres inteligente». No dije nada más. Asentí. Y así fue como dejé de ser un repartidor para convertirme en algo que todavía no sé cómo nombrar. Los primeros días después de esa conversación fueron los más extraños de mi vida. Seguía yendo a casa, comiendo con mi familia, durmiendo en mi cama. Pero era como si hubiera un vidrio entre yo y todo lo demás, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Mi mamá me preguntó si me pasaba algo y yo le dije que era el trabajo, que estaba cansado. Mi papá, que ya estaba mejor después de la operación, me contó chistes como siempre. Mi hermana me mandó memes por WhatsApp. Y yo estaba ahí, presente físicamente, completamente ausente de todo lo demás. Me asignaron un teléfono nuevo, un número que no era mío. Me dijeron que ese era el teléfono para el trabajo y que no lo mezclara con mis cosas personales. Me explicaron que iba a recibir instrucciones por mensaje y que solo tenía que contestar con una palabra: entendido. Nada más. Sin preguntas, sin comentarios, sin nada. El primer mensaje llegó un miércoles a las 6 de la mañana. Decía una dirección y una hora. Eso era todo. Llegué a la dirección, que era una casa en un fraccionamiento privado al norte de la ciudad, y esperé afuera en la camioneta que me habían asignado. Una Suburban negra con placas que claramente no correspondían al modelo del carro. A los 20 minutos salió un hombre de la casa. No voy a describir su cara. No voy a dar ningún detalle físico que lo pueda identificar. Lo que sí puedo decir es que era mayor, que vestía normal, que no tenía guardaespaldas visibles ese día, y que cuando subió a la camioneta me miró por el espejo retrovisor y me dijo: «¿Sabes a dónde vamos?». Yo le dije que no.
Él me dio la dirección de viva voz y no volvió a hablar en todo el trayecto. Lo llevé a un restaurante del centro. Esperé 2 horas afuera. Me fui a casa. Eso fue todo el primer día. Y el segundo. Y la primera semana. Era absurdamente normal. Llevaba al señor a lugares. Esperaba. Lo regresaba. A veces eran restaurantes, a veces eran oficinas que desde afuera parecían completamente legítimas. Una vez fue a una clínica dental. Otra vez fue a recoger a una mujer a un aeropuerto. Una mujer de unos 50 años, con maletas caras, que viajaba sola y que tampoco habló en todo el trayecto. Pero yo no era idiota. Sabía que esa normalidad era una cáscara. Sabía que en algún momento la cáscara se iba a romper. Y mientras tanto, aprendía. Aprendía los nombres de los lugares a los que íbamos. Aprendía las caras de las personas que subían y bajaban de la camioneta. Aprendía las rutas que me pedían tomar, que a veces eran las más largas e inconvenientes, a menos que supieras que estaban evitando retenes o cámaras de la policía. Aprendía sin querer. Mi cerebro lo registraba todo sin pedirme permiso, como si supiera que esa información iba a ser importante algún día. El momento en que entendí de verdad la magnitud de lo que estaba viviendo fue un jueves de enero, alrededor de las 3 de la tarde. Llevé al señor a una bodega en las afueras de la ciudad, distinta a donde yo había trabajado antes. Una bodega enorme, industrial, con camiones de carga estacionados afuera. Me dijo que esperara y que si alguien me preguntaba algo, dijera que era el chofer del ingeniero Martínez. No me dijo quién era el ingeniero Martínez. Esperé 40 minutos. Después de 40 minutos, escuché lo que sonó como una discusión adentro. Voces elevadas. Y luego, un sonido que reconocí de inmediato, aunque nunca antes lo había escuchado en persona. Un disparo. Solo uno. Me quedé completamente quieto. Mi mano fue automáticamente a la llave del encendido. Mi cerebro empezó a calcular distancias y salidas. Y en ese momento se abrió la puerta de la bodega y salió el señor, caminando normalmente, sin apuro, como si hubiera terminado una reunión de negocios. Subió a la camioneta. Me dijo, al fraccionamiento. Manejé en silencio. Mis manos no temblaban porque me había quedado sin capacidad de temblar. Era como si mi sistema nervioso hubiera decidido que la única opción era la calma total o el colapso total. Y había elegido la calma porque el colapso no era una opción mientras estaba detrás del volante. Nunca supe qué pasó adentro de esa bodega. Nunca pregunté. Pero lo que pasó en esa bodega se quedó entre el señor y yo de una manera que yo no había pedido. Yo era testigo aunque no hubiera visto nada. Eso lo entendí en ese momento. Yo era un testigo de cosas que no había visto. Y eso era suficiente para que mi vida no valiera absolutamente nada si alguna vez se me ocurría hablar. Las semanas siguientes el trabajo se intensificó. Empezaron a pedirme que manejara de noche, que fuera a lugares en el estado, no solo en Culiacán. Una vez fui hasta Los Mochis y regresé el mismo día. 14 horas manejando, con una carga en la parte de atrás de la camioneta cubierta con una lona que no me explicaron y que yo no toqué. Otra vez crucé hacia Sonora y estuve 3 días en Hermosillo esperando en un hotel de carretera a que me dijeran qué sigue, sin ninguna instrucción, sin nadie con quien hablar, comiendo del Oxxo de enfrente. En Hermosillo conocí a otro chofer. No sé si era de la empresa o de otra estructura, pero claramente era igual que yo. Un tipo normal, de unos 30 años, que estaba ahí esperando instrucciones y que tampoco preguntaba nada. Nos hicimos amigos del tipo de amistad que se forma cuando dos personas están atrapadas en el mismo cuarto sin poder hablar de lo único que tienen en común. Jugamos dominó 3 noches seguidas. Me habló de sus hijos. Yo le hablé de mi papá.
Nunca nos dijimos apellidos. No sé qué pasó con él. No quiero saberlo. El momento en que dejé de ser solo un conductor y empecé a hacer otra cosa, fue una noche que no me puedo sacar de la cabeza, aunque llevo 2 años intentándolo. Era viernes. Me llamaron tarde, como a las 11, y me dijeron una dirección. Cuando llegué, no era la casa del señor. Era otro lugar, un departamento en una colonia que no voy a mencionar. Subí al tercer piso. Abrió la puerta un tipo joven, de unos 25 años, que se notaba alterado, nervioso, con los ojos demasiado abiertos para la hora que era. Adentro había 3 personas más, 2 hombres y una mujer. Estaban sentados en el suelo de la sala, con las manos atadas atrás y las bocas tapadas con cinta. No heridos, asustados, muertos de miedo, literalmente. El tipo joven me miró y me preguntó si era el que mandaba el señor. Le dije que sí. Me dijo que tenía que llevarlos, que tenía instrucciones de entregarlos y que yo era el transporte. Me quedé parado en esa puerta sin moverme, mi cerebro procesando la palabra llevarlos y lo que significaba, mirando a esas 3 personas en el suelo que me miraban a mí como si yo fuera su última oportunidad o su verdugo, sin saber qué era yo. No los llevé. Sé que esa decisión probablemente cambió lo que pasó después. Sé que esa decisión fue lo que me metió en el peor problema que he tenido en mi vida. Pero no los llevé. Le dije al tipo joven que había un problema con las instrucciones, que tenía que hacer una llamada y salí del departamento. Bajé las escaleras, salí del edificio, subí a la camioneta. Y manejé. No manejé a casa. No sé por qué no manejé a casa. Creo que alguna parte de mí sabía que si manejaba a casa, iba a meter a mi familia en lo que estaba a punto de pasar. Manejé sin destino durante casi 1 hora, dando vueltas por colonias que no conocía, hasta que me llamaron al teléfono del trabajo. No contesté. Volvieron a llamar. 3 veces. 4. No contesté ninguna. Después de la 4ª llamada, llegó un mensaje. Solo decía: estás cometiendo un error muy grande. Paré la camioneta en una calle lateral y me senté en el silencio más absoluto que he experimentado en mi vida. La ciudad afuera, el ruido de Culiacán a la medianoche, y yo adentro de esa camioneta, entendiendo que acababa de cruzar una línea que no se podía descruzar. Tiré el teléfono del trabajo por la ventana. Lo vi rebotar en el asfalto. Saqué mi teléfono personal y llamé al único número que sabía que no podía no llamar en ese momento. Era el número de un primo mío que había estado en problemas cuando éramos jóvenes y que conocía gente que conocía gente. No voy a entrar en detalles sobre esa parte. Lo que importa es que esa noche no dormí en mi casa. Que a las 4 de la mañana mi primo me recogió en una esquina que acordamos por teléfono y que durante los siguientes días dormí en 3 lugares distintos sin quedarme más de una noche en ninguno. Mi familia no sabía nada. Les dije que me habían mandado a trabajar a otra ciudad por un tiempo. Mi mamá me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Fue la mentira más cara que he dicho en mi vida. El tercer día después de la noche del departamento, me llegó un mensaje al teléfono personal. Un número que no reconocí. Decía el nombre de mi mamá, su dirección y la hora a la que había salido a la tienda esa mañana. Nada más. No hacía falta nada más. Eso fue lo que me quebró. No el miedo a mí mismo. Lo que me quebró fue imaginar a mi mamá saliendo a la tienda a las 9 de la mañana como siempre, con su bolsa de tela verde que le regalé en su cumpleaños, sin saber que alguien la estaba siguiendo. Esa tarde llamé a un número que me había dado un abogado hace años por otra historia completamente distinta. Un número que él me había dicho: guarda esto aunque no lo necesites. Era un contacto en la fiscalía, no en la policía local, en la Fiscalía Federal. Hice la llamada más larga de mi vida.
Duró 4 horas. La mayor parte del tiempo yo hablaba y alguien tomaba notas. Al final me dijeron que lo que había contado era suficiente para iniciar un proceso y que si cooperaba plenamente, había opciones para mí y para mi familia. Lo que siguió fue una semana que prefiero no recordar con demasiado detalle, porque todavía me produce algo físico, algo en el pecho, cuando pienso en esos días. Me tuvieron en un lugar seguro mientras verificaban lo que yo había dicho. Me hicieron firmar cosas. Me interrogaron varias veces. Algunas de las preguntas eran sobre cosas que yo no había visto directamente y que tuve que decir que no sabía, porque no sabía. Otras preguntas eran sobre cosas que sí había visto, y que decir en voz alta fue como vomitar algo que llevaba semanas pudriéndose adentro. Mi familia fue movida. No voy a decir a dónde. No lo sé exactamente. Solo sé que están en otro lugar y que están bien. Eso es suficiente para seguir respirando. Yo estoy en el programa de protección desde hace casi 2 años. Tengo documentos con un nombre distinto. Vivo en una ciudad que no voy a mencionar. Trabajo en algo completamente diferente a todo lo que he hecho antes. La gente que me rodea no sabe nada de mi historia real. Y esta noche, por primera vez desde que todo pasó, estoy hablando frente a una cámara. ¿Por qué? Me lo he preguntado 100 veces mientras preparaba esto. El programa no quiere que haga esto. El abogado que me representa no quiere que haga esto. Hay gente que diría que estoy siendo estúpido o que estoy en negación sobre el riesgo que representa. Pero hay algo que me importa más que ese riesgo. Y es la imagen que no me puedo sacar de la cabeza. Un chavo de 18 años en Culiacán, en Mazatlán, en Tijuana, en Monterrey, en cualquier ciudad de México, que está viendo en su celular un anuncio de trabajo, que dice, buenas prestaciones, buen sueldo, solo necesitas licencia, que lo necesita, que su familia lo necesita, que es exactamente como yo era. Para ese chavo es que estoy hablando, porque nadie me dijo lo que yo les voy a decir a ustedes ahora mismo. Las empresas fachada del cártel no se ven como en las películas. No hay hombres con armas en la entrevista. No hay drogas sobre el escritorio. No hay señales de alerta obvias. Son oficinas normales, con contratos normales, con sueldos que llegan puntual a la cuenta bancaria. Están registradas ante el SAT, tienen páginas de internet, tienen uniformes, tienen supervisores que te llaman para saber si llegaste bien a tu ruta. Todo es completamente normal, hasta el momento en que ya no lo es. Y para ese momento ya firmaste, ya entregaste, ya apareces en las cámaras, ya eres parte del sistema. ¿Cómo saber si una empresa es fachada? No hay forma perfecta, pero hay señales. Si te pagan en efectivo, aunque el contrato diga otra cosa, si algunas entregas son en lugares sin dirección clara, si te piden discreción explícita sin explicarte por qué, si las propinas que recibes son desproporcionadas para el trabajo que hiciste, si hay áreas de la bodega donde no puedes entrar, si tus supervisores cambian frecuentemente y nunca los conoces bien, si alguna vez escuchas algo que no debería estar ahí, si escuchas algo que no debería estar ahí, no hagas lo que hice yo. No te lo expliques. No te lo justifiques. No sigas. Y si ya estás adentro, si ya estás en el punto donde yo estaba cuando escuché esa conversación en la oficina, hay algo que tienes que entender antes de tomar cualquier decisión. Salir solo es lo más peligroso que puedes hacer. Si vas a salir, necesitas apoyo. Hay números en México para reportar de manera confidencial. Hay programas de protección que funcionan, que yo sé que funcionan porque estoy vivo para decirlo. No son perfectos. No te van a devolver tu vida anterior. Pero son la diferencia entre estar vivo con otro nombre o no estar. La última cosa que les voy a decir es la más difícil de decir.
Aquellas 3 personas que vi esa noche en el departamento. Las 2 personas y la mujer con las manos atadas. No sé qué les pasó. No sé si están vivos. Esa es una cosa que vivo todos los días. Esa es una cosa que ningún programa de protección te puede quitar. La puedes cargar o la puedes dejar que te aplaste. Yo todavía estoy decidiendo qué hacer con ella. Pero mientras sigo decidiendo, sigo hablando. Porque cada vez que hablo hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que alguien escuche esto antes de firmar ese contrato. Antes de subir a esa camioneta. Antes de que sea demasiado tarde. Yo me llamo Rodrigo. O me llamaba. Y lo que les acabo de contar es real. Cuídense.